Muy buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Duarte, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia en el programa de Psicología y con el propósito de profundizar en los enfoques teóricos de la antropología psicológica, quiero dar a conocer a partir de mi experiencia personal, de mi propio proceso de individualización, eh, cuál es el aporte que me dan los distintos enfoques teóricos en lo que podría considerarse un ejercicio práctico de antropología psicológica para comprender mi realidad en relación con el contexto social en el que me desarrollo. En primera medida, es importante, por lo tanto, reconocer la importancia del contexto. Y cada uno de los enfoques nos brindan la posibilidad de reconocer este contexto de una manera bastante particular. Desde la perspectiva psicoanalítica, por ejemplo, eh, es importante destacar que mi entorno familiar es el de una familia nuclear en la que ha jugado un rol decisivo y determinante el tema de las creencias, de los valores, que son propios de una cultura regional santandereana, cristiana, católica, políticamente conservadora e ideológicamente. La construcción de mi proyecto personal de vida estuvo marcada entonces por una necesidad de responder a esos imperativos que surgían en el contexto de mi familia y de mi entorno. Eso seguramente desde la perspectiva psicoanalítica ha sido motivo de distintas experiencias de represión en mi proceso de desarrollo personal. Es decir, hubo reglas que condicionaron mi percepción de la realidad y mi propia experiencia. Hay que decir entonces que pues, mi nacimiento, como ya lo mencioné, tuvo lugar en el departamento de Santander y pertenecía o pertenezco a una familia conformada por mis padres y 5 hermanos, en donde yo ocupo el quinto lugar. Y bueno, esto hizo que en alguna medida mi infancia estuviera rodeada de afecto y atención. Pero también esto está condicionado al hecho de tener que responder y satisfacer una serie de expectativas del contexto familiar. Sin embargo, hoy puedo decir que soy un sujeto consciente de mi propia realidad, que vivo con sentido y tengo una experiencia de realización integral en mi existencia, independiente de las expectativas, de las creencias o de los esquemas de pensamiento que fueron configurando mi historia personal. Bien, y al respecto entonces el enfoque cognitivo es bastante interesante porque se puede evidenciar que aunque los entornos familiares o sociales juegan un rol decisivo, también es bastante marcada la intención de construir un estilo de vida desde la autonomía, para lo cual es necesario hacer procesos de discernimiento, de manera que se puedan desentrañar de esas estructuras fijas sociales de pensamiento cuáles son aquellas que realmente responden a mis propias necesidades y a mis propias búsquedas. Es decir, poder entonces incorporar del medio aquello que realmente corresponde con mi proceso personal. Y en este caso concreto me parece que es indispensable hacer alguna mención a los procesos o entornos educativos que he vivido en la medida que son decisivos en la configuración de mis funciones cognitivas, de mis estructuras de pensamiento. Así pues, entonces mi experiencia académica eh, me dice que pues, realicé una especialización en desarrollo humano con énfasis en procesos afectivos y creatividad. Además tengo un pregrado en teología, realicé también un diplomado muy importante en el ámbito de la formación de formadores en la ciudad de Guatemala y ahora me encuentro bastante avanzado en mis estudios de psicología y además estoy próximo a graduarme como magíster en psicopedagogía.
Todo esto constituye una respuesta a la búsqueda de sentido y a la necesidad de vivir una experiencia en la que la construcción propia es importante y en la que pueda también proyectar cada vez mejores modelos de relación con los otros y conmigo mismo. Por último, desde la perspectiva histórico-cultural, destaco la posibilidad que he encontrado yo en mis distintos entornos, tanto formativos como de otro orden social. He encontrado posibilidades de comprenderme como un sujeto crítico de mi realidad y capaz de generar también interacciones significativas con el entorno. En este ejercicio, la pregunta ha estado a la base de todas mis búsquedas. Por esa razón, entonces emprendí distintas iniciativas de formación, siempre basado en el reconocimiento de mi propia realidad y en la comprensión del ser humano como un ser integral, capaz de entrar en relación con el otro, con el mundo. Bien, en conclusión, a partir de este análisis de los distintos enfoques, puedo decir que en términos de individualización, regulación, estos procesos han estado presentes en mi desarrollo personal y han estado en diálogo con las características de las distintas tipologías familiares que se han dado en el transcurso de mi historia. Debo recalcar que con mi familia nuclear solamente viví hasta los 17 años y luego asumí otro estilo de vida y finalmente pues estoy viviendo desde la opción de construir una vida en pareja. En mis contextos familiares, la búsqueda fundamental ha sido el proceso de la individuación, en el que he dado una importancia significativa a la reflexión, a la conciencia crítica. Y es importante destacar que aunque la influencia de mi familia es fuerte, he logrado ser fiel a mis propias creencias, a mis construcciones personales respecto a la vida y a la realidad. Y en cuanto a la autorregulación, mi situación actual da cuenta de cómo he logrado consolidar mis principios y mis fundamentos de vida a partir de los cuales dirijo mis acciones. Muchas gracias